Muy buenos días, semana de la Fed en el que Jackson Hole, esa reunión de banqueros centrales, van a poner la clave fundamental alrededor de cómo va girando el movimiento de tipos de interés. Como les venimos contando todo el fin de semana, el miedo es importante de que no muestren una fotografía excesivamente negativa a la hora de ver cómo los tipos de interés van a subir y más de lo que se esperaba. En una noche en la que China ha recortado menos de lo que se esperaba tipos de referencia, sobre todo de préstamos. Se esperaba una caída de 15 puntos básicos, lo ha hecho en solo 10. El mercado no lo ha recibido demasiado bien y sobre todo esa referencia a 5 años que se mantiene en el 4,2%, referencia a 5 años hipotecaria, se mantiene en el 4,2%. Se esperaba un movimiento de mayor ánimo para la economía a través del interbancario, a través de esos tipos que pudieran moverse. No ha sido así, no lo ha hecho China. Parece que al mercado no le ha gustado demasiado esa fotografía, ese cambio, ese movimiento en los tipos, sobre todo por la situación en la que ahora mismo se encuentra China, en el que el mercado espera que crezca por debajo incluso del 5%, lejos de aquel crecimiento del 7% que impulsaba a la economía china. Dinamarca va a ser clave junto con Ucrania. Vladimir Zelensky va a hablar durante el día desde Dinamarca, después de recibir 19 F-16 por parte de Dinamarca, que, dice Zelensky, servirán después del entrenamiento para que Ucrania pueda luchar con esos jets, con esos F-16 contra Rusia, en un movimiento que dicen va a ser clave, ha dicho Zelensky, y un cambio fundamental. Serán 2 Estados miembros los que le den F-16 a Zelensky, y a partir de aquí hay que esperar la reacción de Rusia, que ya dijo que los F-16 eran una de las líneas rojas que esperaba que no se cruzaran. Tenemos por otro lado lo que está sucediendo en el mercado de renta fija, en el mercado de bonos. Saben que hubo un movimiento para intentar apalancarse en bonos, sobre todo a principio de año, por parte de esas gestoras que veían una buena manera de recuperar parte del terreno respecto a lo que se había perdido en el año anterior. Ojo, porque están ya perdiendo dinero una vez que los tipos tiene pinta. Sobre todo veremos que dicen en Jackson Hole los banqueros centrales que van a ir más arriba más tiempo, y eso significa pérdidas, y eso significa que esa rentabilidad de los bonos ahora mismo está en negativo en el año, con lo que vuelve otra vez esa fotografía de que ni tan siquiera la renta fija le consigue dar la facilidad, el buen dato que espera gran parte de esas gestoras, que han visto como en los bonos, en la compra de renta fija, tenían asegurado una parte de rentabilidad que ahora parece que no va a ser suficiente. Mercado positivo, pero de manera ligera, en el entorno del 0,1, 0,6 Eurostoxx 50, 0,4 IBEX 35. Tenemos también en Estados Unidos el SP en futuros en positivo, en el entorno del 0,1%, VIX arriba casi un 4%, casi tocando los 18, 17,98. Tenemos también los futuros del Nasdaq en positivo, 0,17, futuros contratos también, por ejemplo, del Brent arriba 0,74%, por encima de los $85, West Texas del 81. Tenemos al oro importante por debajo de 1900, 1889. Tenemos un poquito a la baja, pero muy fuerte al dólar, 103,3. Tenemos el euro dólar en un cambio de 1,08, aunque al alza en perspectiva un poco negativa, y tenemos en 26.000 al Bitcoin, en una semana que, como les digo, va a ser clave ver sobre todo la fotografía de cómo los bancos centrales le muestran a los inversores que va a ser el medio plazo. Que no les engañen, hay bastante miedo alrededor de lo que pueden hacer los bancos centrales y cómo pueden impactar al conjunto de la economía, y dependiendo de cómo sea ese mensaje por parte de los bancos centrales, de Jerome Powell, a partir de ahí empezará a calibrarse cuál va a ser el medio y largo plazo para el conjunto del crecimiento global, para el conjunto de la economía, para las tecnológicas, y cuál va a ser el descuento de los negocios. Es semana clave, es semana fundamental para entender el medio y largo plazo. Esta nos va a marcar casi el final de año. Una reflexión final que se está haciendo. Se está diciendo que la caída que ha tenido desde máximos es un regalo de Navidad anticipado. Opinan muchos analistas esta mañana que esta caída que hemos vivido, sobre todo este agosto, que está siendo bastante negativo, está sirviendo para coger impulso, dicen, y volver a entrar en el mercado para tener otra vez un impulso de rentabilidad importante, desde máximos en el entorno del 7%, en algunos mercados en el entorno del 10%. Dicen, quizá este es el pistoletazo de salida después de agosto para empezar a recuperar terreno. Se verá, sobre todo en el mes de septiembre y octubre, cuando veamos si se anticipa o no ese rally de fin de año. Buen día y buen negocio.